Cumplieron 200 años de la batalla de Cepeda, hito trascendental de nuestra historia, momento fundacional de un nuevo orden, donde los ejércitos federales de Entre Ríos y Santa Fe, con el apoyo invaluable de Corrientes y Misiones, triunfan sobre las tropas del Directorio. La pulseada decisiva entre el litoral y la altiva Buenos Aires se decidió en las cercanías del Arroyo del Medio, punto culminante de una larga guerra civil. Esta batalla fue librada entre las tropas directoriales al mando de José Rondó y el general Juan Ramón Balcarce, y los ejércitos de Entre Ríos y Santa Fe al mando de Francisco Ramírez y Estanislao López, respectivamente, junto al admirable comandante Pedro Campbell. La crisis del Estado colonial español implicó el estallido de numerosos conflictos. En ambas márgenes del Río de la Plata, los procesos revolucionarios se construyen en el marco de las guerras de independencia, adoptando una forma de evolución sumamente compleja. La política de los gobiernos centrales hacia las provincias del interior, aquellas que luchaban por el federalismo al mismo tiempo que expulsaban a los españoles y portugueses, dejó en evidencia la traición a los valores republicanos y democráticos de la tradición de Mayo, propiciando una larga guerra civil. En 1814, el flamante director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Gervasio Posadas, decide comenzar la guerra civil al invadir Entre Ríos el 22 de febrero de ese año. Nuestra provincia, que se hallaba bajo el protectorado de Artigas, derrotó en lo que se conoció como la Batalla del Espinillo a las fuerzas porteñas y expresó de modo rotundo el camino a su soberanía particular. El comienzo de la guerra en 1814 se entiende a partir de los antagonismos que se suscitaron entre dos modos de pensar y organizar después de Mayo a aquellas provincias del viejo virreinato cuya capital por designio borbónico era Buenos Aires. Dos caminos irreconciliables, el centralismo versus el federalismo. Una verdadera unión fomentada desde la igualdad, sin que ninguna provincia ejerza sujeción sobre otra, invocando la soberanía particular de los pueblos y la unión confederal, supuso el valor máximo por el que lucharon las provincias del litoral junto a Artigas, conformando la Liga de los Pueblos Libres. El valor histórico y simbólico de esta batalla emana como corolario de todos aquellos enfrentamientos entre el poder central, erigido desde Buenos Aires, y las provincias del interior, antagonismos que se remontan a los tiempos que siguen a la Revolución de Mayo. Casi un decenio de luchas contra el poder porteño culmina en Cepeda, en un brevísimo tiempo con un mínimo de sangre derramada. Y Entre Ríos, liderando el momento más culminante de su historia, en el que las lanzas de la Montonera doblegan el poder monárquico porteño y sus constituciones unitarias. Se distingue esta batalla del 1 de febrero, que enfrentó a las Provincias Unidas del Río de la Plata, unitarios, y la Liga de los Pueblos Libres, con un contundente triunfo federal, de aquella que se llevó a cabo en Cepeda, en octubre de 1859, y que enfrentó al presidente de la Confederación, Justo José de Urquiza, con Mitre. El 23 de febrero próximo también se cumplen 200 años de la firma del Tratado del Pilar, celebrado entre las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Este tratado tenía como objetivo poner término a la guerra suscitada entre ellas, de proveer a la seguridad ulterior y de concentrar sus fuerzas y recursos en un gobierno federal. Cepeda había trastocado todos los cimientos desde la Revolución de Mayo. La supremacía porteña había caído ante los ejércitos federales, el directorio disuelto, el poder unitario destruido. Cepeda impuso el orden federal a los pueblos y el Tratado del Pilar fue el punto de partida para arribar años después a la creación de la Confederación. La República de Entre Ríos, creada el 29 de septiembre de 1820, que se halló aglutinando también a las provincias de Misiones y Corrientes bajo el poder del Supremo entrerriano, también fue consecuencia de Cepeda y del nuevo equilibrio de poder al interior del federalismo. Cepeda se convirtió en paisaje de libertad para los pueblos oprimidos y en emblema del federalismo rioplatense.
una batalla icónica para los valores democráticos y republicanos. Feliz Bicentenario, viva Ramírez, viva el federalismo. La crónica fría dice que fue un enfrentamiento armado que ocurrió el 3 de febrero de 1813, junto al convento de San Carlos de Borromeo, situado en la localidad de San Lorenzo de la actual provincia de Santa Fe, en el que las fuerzas independentistas rioplatenses, argentinas, sorprendieron y vencieron a las españolas, realistas. Fue el único combate en territorio argentino que libraron tanto el regimiento de granaderos a caballo como su creador, el entonces coronel José de San Martín. La historia que se debate, como la política del presente, dice que las fuerzas españolas en Montevideo se autoproclamaban como continuadoras del reinato del Río de la Plata y llevaban adelante una férrea resistencia contra el gobierno de Buenos Aires, al que obviamente se negaban a reconocer y constituían un verdadero peligro para la continuidad de la Revolución de Mayo. Montevideo se encontraba sitiada por las fuerzas patriotas de José Rondó y por el ejército comandado por José Gervasio Artigas, de modo que los españoles tenían que hacer uso del mar y del Río de la Plata para abastecerse. Frecuentemente, una escuadrilla realista salía de Montevideo en dirección al río Paraná, y sus hombres merodeaban las costas robando ganado. Una expedición compuesta de 11 embarcaciones que había salido de Montevideo con el propósito indicado, fue seguida paralelamente por tierra por el coronel de caballería José de San Martín, que comandaba un corajudo regimiento compuesto por gauchos, indios y mulatos, que estaban dispuestos a todo y tenían plena conciencia, gracias a la arenga de su jefe, de lo que estaba en juego en sus acciones, contra los saqueadores, ladrones de gallinas y asesinos que los atacaban. Los hombres que combatirían finalmente en San Lorenzo eran 150 granaderos de élite que el propio San Martín había seleccionado por sus condiciones para el combate. Gente de temer para el enemigo, los que marchaban hacia las costas de nuestro majestuoso Paraná, prontos para entrar en combate, en el ardiente verano de 1813. San Martín, que esperaba ansioso entrar en combate, destinó vigías que desde tierra siguiesen los movimientos de los buques españoles y gracias a ese trabajo de inteligencia decidió esperar el desembarco cerca de la costa de San Lorenzo, estableciendo su cuartel en el convento de San Carlos. Los espías de San Martín trabajaban intensamente y gracias a ello pudo saber con precisión que el jefe español Zavala venía navegando por las aguas del Guazú desde el 17 de enero, con una escuadrilla que era superior a toda la flota que pudiera reunir la naciente patria, 11 barcos muy bien artillados con unos 300 hombres. Finalmente, como nos hicieron cantar de chicos, cuando Feo asomó el 3 de febrero de 1813, los realistas desembarcaron para dedicarse prolijamente a saquear lo que estuviera a su paso. Pero esta vez la población no estaba indefensa y el ataque envolvente ordenado por San Martín los obligó a reembarcarse. El escueto parte del coronel al triunvirato es claro: excelentísimo señor, tengo el honor de decir a vuestra excelencia que el día 3 de febrero los granaderos de mi mando en su primer ensayo han agregado un nuevo triunfo a las armas de la patria. Los enemigos en número superior a 250 hombres desembarcaron a las 5:30 de la mañana en el puesto de San Lorenzo y se dirigieron sin oposición al Colegio San Carlos, conforme al plan que tenían madurado. En 2 divisiones de 60 hombres cada una, los ataqué por derecha e izquierda. Hicieron, no obstante, una esforzada resistencia, sostenida por los fuegos de los buques, pero no capaz de contener el intrépido arrojo con que los granaderos cargaron sobre ellos sable en mano. Al punto, se replegaron en fuga a la bajada, dejando en el campo de batalla 40 muertos, 14 prisioneros, de ellos 12 heridos, sin incluir los que se desplomaron y llevaron consigo, que por los regueros de sangre que se ven por las barrancas considero mayor el número. El violento combate de apenas 15 minutos de duración dejó entre los patriotas 16 muertos y 40 heridos. Entre las bajas fatales se encontraba Juan Bautista Cabral, muerto en combate, y Justo Germán Bermúdez, muerto por hemorragia al día siguiente. Ellos, junto al bravo puntano sobreviviente Juan Bautista Baigorria, pudieron salvar la vida de su jefe, cuando en medio del combate su caballo, Bayo, no blanco por cierto, cayó herido y le aprisionó la pierna. Hasta aquí la descripción del hecho que nos convoca, la batalla. Para hablar de San Lorenzo, pero hablar de San Lorenzo es hablar de José de San Martín. Sin duda, el hombre más nombrado y más homenajeado en nuestro país, y a la vez, paradójicamente, uno de los menos conocidos en toda su dimensión. Muerto el general, los historiadores oficiales ocultaron siempre su verdadera talla, tratando de quitar todo lo que tuviera de polémico o incorrecto para los detentadores del poder.
con construcciones míticas como el padre de la patria, una expresión que no le hubiera gustado teniendo en cuenta que así era como se hacían llamar los despóticos emperadores romanos. Así también se lo proclamó gran capitán de los Andes y otros títulos más. Se trató de convertirlo en una imagen de bronce con un papel central en el panteón de próceres de la nacionalidad en formación. Las miles de calles, una en cada pueblo o ciudad, los centenares de plazas, los tantos y tantos monumentos y bustos, poco nos dicen de este hombre que lo dio todo por su país, que se comprometió hasta sus últimos momentos con la suerte de sus habitantes. Esta deformación ha llegado a nuestros días y aún hoy no se toma real dimensión del extraordinario estratega militar que se inició en la carrera de las armas a los 11 años y a los 15 ya era oficial con mando de tropa, enorme lector y fundador de bibliotecas, pintor y concertista de guitarra. También se omitió revisar su posible origen mestizo, sus complejas relaciones familiares, sus vinculaciones con la masonería y la diplomacia británica, sus adhesiones ideológicas y sus proyectos políticos. Calumniado hasta el extremo, perseguido, ninguneado y exiliado, su aguda mirada del país fue acallada, sus opiniones políticas ocultadas. Fue poco más que censurada su visión del ejército y el rol de las Fuerzas Armadas siempre al servicio de la sociedad civil. Por eso hoy, en el día que conmemoramos el 207º aniversario de la Batalla de San Lorenzo, con este sencillo acto rendimos homenaje a quien en vida fue un político decidido por una causa que le hacía decir frases como esta: en el último rincón de la tierra en que me halle, estaré pronto a luchar por la libertad.